buenos días, amigos televidentes. Gracias por permitirnos llegar a todos sus hogares con nuestras presentaciones del día de hoy del programa Puntos de Vista. Tenemos para todos ustedes una interesante entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano. Vamos a estar hablando de patria, vamos a estar hablando de Juan Pablo Duarte y de su legado. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, a propósito de una ceremonia en la que destacadas personalidades de la vida dominicana fueron reconocidas como miembros de honor de esa prestigiosa institución, entre la que estaba esta persona, servidora de todas ustedes, y que aprovecho para agradecer al doctor Wilson Gómez Ramírez esta altísima distinción que me honra y además que me obliga a defender el legado de Juan Pablo Duarte, el fundador de la patria. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, de verdad que como siempre un honor estar aquí en Puntos de Vista, este espacio de tanta tradición. Así es. Y por supuesto decirle que fue el Instituto Duartiano que se honró con la presencia de tantos dominicanos y dominicanas que han seguido una trayectoria de defensa de los más elevados intereses de la nación. Así que somos nosotros los que agradecemos a ustedes esas trayectorias y que ese reconocimiento fue una decisión unánime a sabiendas del valor de cada uno de esos dominicanos y dominicanas. ¿Cuáles criterios se aplican para dar esta distinción tan altísima que vincula al que lo recibe al padre de la patria? Bueno, lo primero es el hecho de hacer una vida ejemplar para el país. En segundo lugar, tener una posición clara respecto de lo que significa el aporte de Duarte, de los trinitarios, de los restauradores y de los dominicanos y dominicanas que a lo largo de nuestra vida histórica, bueno, pues han asumido de alguna forma esa misma trayectoria desde el punto de vista de la admiración de los personajes y de las efemérides, pero por supuesto también el hecho de reverenciar en sus intervenciones públicas en ocasión del ejercicio de sus profesiones, de sus tareas, la simbología patriótica nacional. Ese comportamiento a lo largo de una vida, esa coherencia y naturalmente el nosotros estar tan claros en el sentido de que hay que mostrarle a las nuevas generaciones esas vidas, esas trayectorias, esos comportamientos y esos ejemplos como manera de estimular a estas generaciones respecto de que vale la pena asumir una vida alta y digna como para que al final sean objeto de reconocimiento. Sentada en la silla donde me tocó ocupar, me conmovió una frase que escuché en los discursos que ustedes pusieron ante el auditorio. Duarte está vivo. Así es. Tocó la fibra más sensible de mi corazón y yo quisiera que usted también transmitiera esa sensación que tuve diciéndonos por qué usted cree que Duarte está vivo en un momento en el que uno siente como que la patria está amenazada. Ciertamente, a lo largo de la trayectoria de nuestro país, el ideario duartiano ha sido soporte en momentos donde se ha conculcado la soberanía, la independencia, donde ha peligrado la libertad. Y en estos momentos donde desafortunadamente el país es objeto de unos ataques desconsiderados, abusivos, a veces uno no se explica el por qué esa hostilidad contra una nación
contra un Estado, contra un país que en sus 180 años de vida republicana, lo único que ha estado haciendo es, primero defendiéndose para que su soberanía no sea afectada. Y en segundo lugar, en un esfuerzo extraordinario para impulsarse hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, en todos los órdenes, social, económico, político. La República Dominicana es un ejemplo de lucha sistemática, de esfuerzos sostenidos para aparecer en el concierto de naciones como una nación digna. Eso es indudable de que los distintos grupos del país, los políticos, los económicos, los profesionales, los sociales, en fin, todos hemos marchado unidos para presentar ese ejemplo. Un país que nutre su turismo, si bien de playas extraordinarias, de verdad, todo lo que significa su medio ambiente, sus recursos naturales, etcétera, pero fundamentalmente nutre su turismo de un proverbial comportamiento de solidaridad, de una manifestación espontánea de la gente, del dominicano, que se vuelca con una significativa vocación de servicio para estar al lado de las personas. Es decir, nadie acoge con tanto entusiasmo, con tanta solidaridad, con tanto afecto a un extranjero como lo hace el dominicano, incluyendo hasta el haitiano, al propio haitiano, pese a la hostilidad histórica de Haití con respecto a nuestra república y a los dominicanos en particular. De ahí que no hay ninguna razón valedera para que organismos internacionales, grandes naciones, ¿verdad? Entidades, porque no es solo estos elementos que hacen supuestas evaluaciones con relación a los derechos fundamentales, a los comportamientos, no. Es que también hasta tribunales internacionales, comisiones de derechos internacionales, han asumido posiciones hostiles contra el país, pero una hostilidad inexplicable. Y nos quieren negar todo. Es decir, ¿cómo se atreve un organismo internacional a inmiscuirse o pretender inmiscuirse en las cuestiones internas de la República Dominicana, como es su soberanía? Es más, la Constitución de la República actual, la vigente en el artículo 3, en cierto modo acoge la esencia del proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte. Por eso la vigencia de Duarte, porque postulados importantes que están en la Constitución actual estaban ya en el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte de 1844, podemos decir, de mediados de junio de ese año, 180 años después. Las expresiones de Duarte, lo que encontramos en su ideario, tiene vigencia. Y eso de los enemigos de la patria, por consiguiente nuestro, están todos de acuerdo, ¿verdad? De alguna manera procurar colocarnos a nosotros en una situación de dificultad, ¿verdad? Porque no descansan los que son adversarios nuestros, tanto en el interior como en el exterior, ¿verdad? Tienen una posición en contra del país, ¿eh? Entonces ellos no descansan en hacernos figurar como violadores de derechos fundamentales. Al propio Duarte le atribuían racismo. Y Duarte decía, están todos muy acordes en el propósito de considerarnos así adversarios, ¿verdad? Y no es así. Este país sigue siendo un país que acoge a todo el mundo, un país con una tendencia clara a respetar todos los derechos. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿por qué el país no ha podido estructurar un equipo que defienda los intereses de República Dominicana frente a todas las organizaciones internacionales que se unen para decir que nosotros somos racistas y una serie de acusaciones que lanzan contra nuestro patriotismo? Bueno, lo primero es que durante muchos años hubo mucha incredulidad. Es decir, había algunos sectores minoritarios que eran los que se atrevían a hacer la advertencia respecto de despropósitos. Uno no se daba cuenta porque se aplicaron, por ejemplo, políticas de control de la natalidad en la República Dominicana. Y eso nos pareció muy bien. Ahora, la isla es compartida por 2 naciones. Haití siempre ha tenido menos territorio que nosotros y más población. Y sin embargo, ¿qué ocurría? Ocurría que mientras aquí se establecían controles de natalidad, esos controles de natalidad no se impusieron en Haití, pese a que tenían una densidad poblacional mucho mayor que la nuestra, al extremo de que hoy resulta que mientras las mujeres dominicanas están teniendo un niño, algunas inclusive resisten a procrear, en Haití hay una desproporción y eso se está manifestando en los centros hospitalarios dominicanos. Por un lado, un descuido de la autoridad nacional que sigue permitiendo esa cantidad enorme de partos de mujeres de Haití que las traen a muchas, otras están aquí de manera irregular e ilegal, y no hay políticas orientadas a contrarrestar eso. En Haití, una parturienta va a un hospital público y tiene que pagar una cuota para poder ser beneficiaria de los servicios médicos. Eso no ocurre aquí. Aquí prácticamente hay una especie de incentivo. No pagan nada. Y en segundo lugar, hay una tendencia, ¿verdad?, fruto de extorsiones que se producen. ¿Por qué? Porque esas agencias internacionales que tienen aquí, ¿verdad?, personas que intervienen muy activamente en esos procesos, porque ellos no están solos en esos procesos. Esos procesos tienen su padrinazgo, ¿verdad? Y entonces están muy atentos. Cualquier exigencia que se formule en un hospital a una dominicana, eso no tiene problema. Ahora, una exigencia a una parturienta haitiana, eso tiene denuncia. Así es. Todo el mundo puede, ¿verdad?, en el ámbito latinoamericano, para decir solo aquí, en el continente, hacer con sus políticas migratorias lo que debe hacer. Ahora, a la República Dominicana se le niega ese derecho. Nosotros estamos recibiendo permanentemente dominicanos que son expatriados o repatriados en este caso. Dominicanos que son repatriados de otros lugares y eso es normal. Ahora, no es normal que la República Dominicana ponga en práctica, aún sea tímidamente, porque todo el mundo sabe que las políticas de repatriación son ínfimas con respecto a la cantidad de personas indocumentadas e ilegales que están en la República Dominicana. Y no es que están en la vida activa. Usted encuentra una cantidad enorme de motociclistas, motoristas, indocumentados, con motores sin placas, sin luces, traficando por todas partes de la ciudad, sin control. Lo mismo que en los vehículos públicos, sin control. Aquí no hay control. Entonces, el país está siendo perjudicado
Y al tiempo que es perjudicado con esa presencia masiva de parturientas, ahora en las escuelas, que eso es un tema, sin que haya una preocupación, porque es que la autoridad nacional no se ha sentado seriamente a plantearse este problema. Y por eso usted ve las improvisaciones. La solución no es proveerle recursos a quienes no tienen cupo, es que hay que asegurar el cupo a los niños dominicanos. Y si hay que hacer un programa extraordinario para asistir a niños que como estos de Haití, ¿verdad?, están aquí y necesitan de acceso a la educación, bueno, vamos a hacer un programa especial como se hacía antes con la zona cafetalera, que había un programa especial educativo para el año lectivo conforme a la problemática de la zona cafetalera. Vamos a darle la instrucción, vamos a habilitar el sábado y domingo con un profesorado especial y vamos a garantizar la educación, pero vamos a privilegiar a los dominicanos, porque no hay duda que todos los países privilegian a sus nacionales y después ayudan, pero por encima de todo lo nacional. A propósito de lo que usted dice, en el discurso de agradecimiento por el otorgamiento de los certificados de miembros de honor a personalidad del general José Miguel Soto Jiménez, hablaba de lo que usted está diciendo y decía que cada dominicano tenía que convertirse en soldado de la patria para defender a la patria. Y decía que justamente los haitianos estaban superándonos nosotros en salud, en educación. ¿Cómo usted vio este pronunciamiento del general Soto? Bueno, fueron palabras muy responsables, muy bien dichas, muy oportunas. Aquí tenemos algunas imágenes del acto, doctor, aquí tenemos algo. Correcto. Bueno, pues esas palabras fueron muy sabias y realmente revelaban una realidad cruda. Así es. Es decir, ciertamente los dominicanos tenemos que cerrar filas y entender que es un momento muy delicado. Todos los países que se han independizado han vivido después de su independencia tranquilos. Nosotros tenemos 180 años de lucha por la independencia nacional y el tiempo nos dice que la situación hoy es más grave que ayer. Así es. Y que cada día la situación se agrava más. La comunidad internacional en Haití mira para otro lado. Es decir, no hay una solución en Haití. Pareciera que los malos de la película somos los dominicanos. ¿Sí? Exactamente, pero todo es por un descuido, porque no ha habido una política de carácter diplomático, una ofensiva orientada, ¿verdad?, a través de nuestros diplomáticos en el mundo, de nuestros embajadores, a los fines de edificar a las instancias internacionales, a los grupos organizados en las distintas partes del mundo, a las agencias de prensa internacional, a los foros de opinión respecto de esta realidad. Mucha gente no sabe la historia que existe entre la República Dominicana y Haití. Mucha gente desconoce la lucha del pueblo dominicano. Mucha gente no sabe que nosotros nunca hemos tomado una iniciativa, una ofensiva en contra de Haití. Todo lo contrario. Y ahí tenemos el desafío. Fíjese cómo hicieron ese canal inconsultamente, cómo se atrevieron a violar un tratado de tantos años en contra del país y siguen adoptando medidas que son evidentemente el desconocimiento de los principios que nos gobiernan en términos de respeto, ¿verdad?, a lo que son los tratados y lo que es la soberanía de cada una de estas naciones. Bien, pues con esta reflexión final vamos a concluir esta interesante participación del doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, aquí en nuestro programa Punto de Vista. Gracias, doctor, y agradeciendo esta distinción que ustedes nos acaban de dar. Siempre agradecemos nosotros su distinción. Bueno, vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.